La semana pasada, por un error, me olvidé de explicar el verso 17. Terminé nomás, sácate. Y era parte del párrafo que habíamos considerado la semana pasada. Sin embargo, hoy lo incluí en lo que vamos a ver hoy. Así que leemos desde el verso 17 hasta el 26, Eclesiastés 2. Dice, ustedes tienen la Reina Valera, yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice así la Biblia de las Américas. Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Dice la Biblia de las Américas. Completamente distinto a lo que dice la de ustedes. Verso 26. Porque a la persona que le agrada, él, Dios, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Acá aparece la primera nota positiva de todo el libro, de lo que hemos visto hasta ahora del libro de Eclesiastés. Este es un pasaje bien interesante porque llega, en la misma porción, llega quizás a expresar lo más negativo de todo, a las profundidades más oscuras de todo este razonamiento del hombre. Y en el mismo pasaje, al final de la porción, tiene la nota, una de las notas más positivas de todo el libro. O sea, en el mismo pasaje se presenta lo más negativo y deprimente junto con, hasta ahora, lo único positivo del libro. Interesante. Y tiene una explicación eso. Si ustedes miran bien acá, llama la atención la cantidad de veces que se repiten las mismas palabras en tan pocos versículos. Una de las cosas que llama mucho la atención es la frase debajo del sol, que ya la conocíamos porque se usaba antes, pero acá se repite demasiado. Es como que lo concentra demasiado en esta porción y nos da la idea de que está por llegar al clímax de todo su argumento desde que comenzó el capítulo 1. Y es muy probable que aquí esto signifique realmente la conclusión de todo este gran argumento de 2 capítulos enteros. Pero noten ustedes, versículo 17 dice bajo el sol, versículo 18 bajo el sol, versículo 19 bajo el sol, versículo 20 bajo el sol, versículo 22 bajo el sol. Es demasiada cantidad de veces, 5 veces en una porción tan pequeñita. Y recordamos que al decir esto Salomón está enfatizando la vida sin Dios, aparte de Dios, que está en esta forma, digamos, metafórica, está por encima del sol Dios. Debajo del sol no está Dios, supuestamente. Es una forma poética de decir, esto es lo que yo conseguí mientras busqué qué sentido tiene la vida sin Dios, sin considerar a Dios, dándole la espalda al Creador, debajo del sol. ¿Sí? Pero algo que sobresale muchísimo acá, y no se nos pierde a nosotros que no podemos leer en el idioma original, es la palabra que habíamos mencionado al principio, que significa afán o trabajo penoso. Se usa 10 veces esa palabra acá. Cuando dice, verso 18, dice trabajo,
con que dice, asimismo aborrecí todo el fruto, dice la Biblia de las Américas, la Biblia de ustedes dice, aborrecí todo mi trabajo, con que me había afanado. Bueno, la palabra trabajo es la misma palabra que afanado. Lo mismo el verso 19, trabajo con que me afané, las dos veces aparece lo mismo. Verso 20, mi trabajo con que me había afanado, lo mismo. Verso 21, cuando hay un hombre que ha trabajado, la misma palabra. Y después al final dice que le da su hacienda al que no ha trabajado en ella, la misma palabra. Verso 22, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo? La misma. Y después dice, y del esfuerzo de su corazón con que se afana debajo del sol. 10 veces en 5 versículos repite esta idea. La palabra es amal, en el hebreo ahora vamos a profundizar esa palabra, pero la idea es el aspecto feo del trabajo, que tiene que ver más con el sufrimiento, el sacrificio. Pero otra vez Salomón acá está tratando de comunicar algo, y lo descubrimos ahora al saber la conclusión. Todo lo que está tratando de enseñarnos Salomón es todo lo que él consiguió con su propio esfuerzo, sin usar las provisiones, digamos así, o los dones que nos da Dios. Se me ocurre en este momento una imagen. Imagínense que yo le doy a mi hijo, no sé, una máquina de cortar pasto para que vaya a mi propiedad, no sé, a cortar el pasto. Y él piensa, no sé, estoy inventando en este momento, y él piensa que yo voy a estar orgulloso si él, en vez de hacerlo con la máquina, lo hace todo con un cuchillito tramontina, no sé. Porque implica más sacrificio. Porque no usa una máquina, porque lo hace él con la mano, digamos. Bueno, más o menos sería delirante. Imagínense que después de una semana me dice, papá, mira, vení a ver todo lo que logré con mi esfuerzo sin usar la máquina. ¿Y para qué dijo no usaste la máquina? No, porque quería ver qué pasaba si lo hacía yo todo sin la máquina. Una ridiculez completa. Salomón está enfatizando, todo el tiempo lo venía enfatizando, y ahora se nota más. Lo que puede lograr un ser humano si dice, no, a mí Dios no me interesa. Eso es un invento. Yo me las arreglo solo. Y el trabajo se transforma en una cosa espantosa. Y la vida es todo como trabado todo, como que le falta aceite a todo lo que haces. Es un esfuerzo en vano, y esa es la conclusión que llega Salomón. Al ver no solo que hizo un montón de cosas esforzándose él con toda su capacidad, con su sabiduría, sus posesiones, su poder, pero le suma eso que se ve que va a morir irremediablemente, y todo eso fue en vano. Y se da cuenta ahora al final de su vida que realmente el camino para de esta vida sacar algo más o menos provechoso es estar bien con Dios, es tener una relación con Dios. Sin esa relación con Dios, todos nuestros esfuerzos son realmente un sacrificio, un esfuerzo incansable, pero en vano, inútil, como tratar de correr tras del viento, tratar de atrapar el viento, algunos dicen, tratar de domesticar el viento, es imposible. Es un trabajo en vano, inútil, sin sentido. Hay algo acá que otra vez es a lo mejor demasiado sutil para ustedes en sus Biblias, pero es muy interesante, que nos puede dar una pista de cómo Salomón está ordenando todo su material. Los hebreos eran muy obsesivos en la manera de organizar las cosas, bosquejar las cosas. Y ellos tenían un sistema que se llama quiasmo o chiasmo, porque se le llama así ahora porque es parecido a la letra X, que en griego se llama chi, la letra X. Entonces ellos cuando hacían un bosquejo, nosotros hacemos punto 1, punto 2, punto 3, todo uno debajo, ¿no? Ellos le hacían punto 1, supónganse acá el margen de la hoja de este lado, y el punto 2 como corrido del margen, y el 3 corrido, y después vuelven de nuevo hacia el margen. O sea que el primer punto y el último están contra el margen, el segundo punto y el anteúltimo están como paralelos, y así hasta que el del medio, digamos, está bien como corrido, por decir así. Y lo que trataban de hacer ellos con esa estructura es como llamar la atención al medio justo de todos sus argumentos. Y acá hay algo notable, porque el verso 17 dice, al final todo esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Sí? En la de las Américas, en la de ustedes dice, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿verdad? 17. Pero noten el 26. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, la primera evaluación que él hace de la vanidad
corresponde con la última, que le agrega y aflicción de espíritu o correr tras el viento, como yo les había dicho. La segunda, verso 19, dice, también esto es vanidad, al final. ¿Sí? Noten la anteúltima, verso 23, también esto es vanidad, al final del 23. O sea, otra vez hay dos paralelos ahí. Y el del medio, que es el 21, dice, esto también es vanidad y un gran mal. Dice. Ya a mí me llamó la atención que ya sabíamos que es vanidad, de vanidades, que viene hablando de eso. También me llama la atención que repita tanto en estos versículos, esto es vanidad, y le agrega, también esto es vanidad, y también esto es vanidad, y también esto es vanidad, y también esto es vanidad. Como que está usando un argumento sobre otro, sobre otro, sobre otro, que esto es vanidad, pero esto también. Como diciendo, esto realmente no tiene sentido. Pero si le agregamos a eso esto, tiene menos sentido. Y si le agregamos esto, no solo no tiene sentido, sino aparte es malvado, es perverso. Y después, ese es el centro de todo, digamos, que es algo perverso. Y después vuelve como bajando la suavidad, diciendo, bueno, esto también es vanidad, y al final esto es vanidad. Y noten ustedes, pensando en estas 5 veces que habla de la vanidad, lo que está diciendo. El primer caso dice que es vanidad, lo vemos ahí en el verso 17. Es vanidad todo ese esfuerzo que hace el ser humano aparte de Dios. No tiene sentido romperse el alma de tal manera, sufrir tanto para lograr algo cuando no se tiene en cuenta a Dios. No tiene sentido. Yo diría así, como resumen general, es una estupidez vivir o querer, es una estupidez querer vivir sin Dios o como si Dios no existiera. Eso solo produce un esfuerzo penoso, interminable. Esa sería un poco lo que está diciendo él. Y el primer punto, verso 17, lo que uno logra, habla de lo que uno logra con ese esfuerzo penoso, penosamente, es vanidad y correr tras el viento. El verso 18 y 19 dice, además de eso, pensar que uno va a dejar todo eso que logró penosamente, se lo va a dejar a alguien que a lo mejor sea un necio, eso también es vanidad, terrible. El siguiente argumento que le suma eso, dejar todo eso que uno logró trabajando tan penosamente a alguien que a lo mejor sea un vago, eso no solo es vanidad, eso es una maldad terrible, es perverso, de pensarlo nomás. Y a eso le agrega, en el verso 22 y 23, que no solo uno trabaja como loco, aparte de Dios, de una manera incansable y penosamente, sino que además no puede dormir. O sea, el esfuerzo no es solo físico, sino también mental, y eso es vanidad, dice. Y al final, y este es pienso yo, la gran conclusión de todos estos 2 capítulos, dice que a pesar de todo lo que ya dijo que es vanidad que en comparación con lo que nosotros logramos por nuestro propio esfuerzo, viendo lo que Dios le da a los que Dios le agrada, el que se esfuerza como un loco, eso es vanidad y es como querer atrapar el viento. Porque se da cuenta que en realidad la gente que consigue más de este mundo no es el que más se rompe el alma, sino es aquella persona que cuenta con la bendición de Dios, con el agrado de Dios. Y eso le hace sentir más tonto a él y más ridículo todo lo que hizo. Porque se da cuenta que fue hacer algo que no tenía sentido, si Dios no estaba bendiciendo lo que uno hace. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, lo que uno logra penosamente, y cuando hablamos de esto penosamente es sin Dios, por nuestra propia sacrificio, es vanidad y correr tras el viento. Y aborrecí, dice el verso 17, la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Esto es muy fuerte. Es fuerte en el contexto de toda la Biblia, es muy fuerte. Que alguien diga aborrecí la vida es muy fuerte. Lo dice Job. Job maldice el día en que nació, pero él estaba sufriendo enormemente de enfermedades físicas, estaba siendo atormentado por muchas dolencias, y en ese contexto él dice algo así. Lo dice un hombre que se termina suicidando, pero por egocentrismo. Es un hombre, un sacerdote, un consejero que no le escuchan su consejo, y él aborrece su vida y se suicida, porque no lo toman en cuenta. Pero en el contexto de un hombre que
está tratando de enseñar sabiduría, es muy raro esto. Que alguien diga así, aborrecí la vida. El verbo aborrecer significa odiar a alguien como enemigo. Se usa muchísimo en la Biblia. Este hombre llega al punto de odiar la vida. Y no dice mi vida. No es un suicida, Salomón. Acá en el idioma original también es muy notable. La palabra vida no dice mi vida, sino dice vida y está en plural. Como hablando de la vida, no se traduce vidas, aborrecí las vidas, porque sería raro. Lo que quiere decir es que aborrece en general la vida en general. No mi vida, sino lo que es el sentido de la vida. Es terrible. Es terrible de solo pensarlo. Y esto lo tiene que uno entender. Este hombre está dando testimonio de que estuvo lejos de Dios. Y eso quizás sea el testimonio de cualquier persona que alguna vez se alejó de Dios. Que algún día conoció a Dios y por alguna circunstancia le quiso dar la espalda y empezó a probar a hacer cosas. En algún punto es muy probable que sea la conclusión lógica de alguien que apostata de la fe, es la palabra técnica. Que le da la espalda y se quiere olvidar de lo que un día creyó. Va a terminar aborreciendo la vida, odiando la vida. Y así fue Salomón. Y dice la razón, dice, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol. Y es muy raro que usa la palabra ra, en hebreo ra es malvado, malo, malvado, que está bien traducido penoso, a veces se usa para tristeza también. Hay versiones de la Biblia que lo traducen porque era malo la obra, es mala la obra que se hace bajo el sol. Hay versiones que prefieren traducirlo de una manera fuerte y otras más suave, como acá, penoso. En nuestra Reina Valera dice, porque la obra que se hace bajo el sol me era fastidiosa, está bien. En sí la obra que hacemos debajo del sol no es malvada o mala. Algunos que traducen como malo dicen, bueno, otra vez, una persona lejos de Dios que termina molesto por este mundo, por las cosas que hay en este mundo, termina odiando a Dios, odiando la vida y sospechando de que las intenciones de Dios son malas en haberlos puesto sobre esta tierra a sufrir tanto. Puede ser. Es posible, no sé. El punto que este hombre, en el contexto acá yo creo está bien penoso, lo que está diciendo él que realmente él mira para atrás y le costó todo demasiado. Y es realmente la vida, si eso es todo lo que hay de la vida, dice él, no tiene sentido. Esto es como tratar de agarrar el viento, ¿no? Una cosa inútil, inservible. Este hombre está despreciando la vida. O ha llegado a ese punto, y quizás ese fue el punto que tocó fondo y volvió a Dios. Y vuelto ya a Dios, escribe lo que le pasó. No sé. En segundo lugar, versos 18 y 19, dice este hombre no solo que aborreció la vida por todo ese afán inútil, sino dice que solo de pensar que a lo mejor todo lo que él logró con tanto esfuerzo vaya a quedar en las manos a lo mejor de una persona necia, eso le pone peor todavía. Ahora, yo me pongo a pensar, de pronto a nosotros no nos pasen estos conflictos, a nosotros en general, pero un hombre que a lo mejor de la nada construyó un imperio, no sé, de la nada tiene una multinacional, no sé, amasó mucho dinero, amasó mucho poder, tiene propiedades por todos lados. A lo mejor a esa persona le angustia pensar esto. A lo mejor a nosotros no, a lo mejor sí, puede ser. Pero acá el contexto es una persona que a través de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, logró mucho y se ve que él sabe que se muere y los que siguen después de él no ve a nadie capacitado para que eso funcione, siga funcionando. Y él sospecha que todo se va a venir abajo. Y eso lo pone peor todavía. Dice, ¿para qué? ¿Para qué hice todo esto? Este hombre es lo suficientemente sabio como para darse cuenta de que tanto sacrificio y tantos logros no van a perdurar. Acá está la palabra de nuevo, trabajo, o acá empieza a mencionarla, trabajo, afán, verso 19, trabajo, afán.
La palabra amal habla de los problemas, la miseria, es la experiencia dura, penosa, desagradable del esfuerzo de una persona. Tiene que ver con el trabajo duro, con el esfuerzo, el afán, tiene que ver no solo con lo que uno va sufriendo mientras hace el trabajo, sino también con el resultado del trabajo. Tiene que ver con la molestia que causa. Y en el caso del resultado, a veces el sufrimiento, la angustia, el ver que uno se rompe el alma y no tiene demasiado sentido. Quizás a Salomón no le pasaba eso porque él veía que todo progresaba, pero esto tiene que ver se traduce muchas veces en la Biblia con opresión. Cuando el pueblo de Israel era oprimido y trabajaban como esclavos, ellos sentían lo mismo. Salomón llega a ver que su trabajo es casi como el trabajo de un esclavo, aunque él no era un esclavo. Y a veces uno se siente así, de la misma manera, que parece que se rompe el alma y no avanzás demasiado. Y se te va porque se te rompió tal cosa, y se te va porque se robaron tal otra, y se te va por tal, y seguís trabajando, y decís, ¿para qué trabajo tanto? Y que esto se te va por los impuestos, y esto por lo otro, y uno se esfuerza, y llega un momento que creo que todos nosotros hemos experimentado eso, de levantarse a la mañana sin motivación, de sentir que no hay una relación entre el sacrificio que uno hace y lo que recibe a cambio de ese sacrificio. Eso es la idea de esta palabra. La raíz de amal se relaciona con el lado oscuro de una labor, el aspecto doloroso y frustrante del trabajo, los factores desagradables del esfuerzo. Y es muy interesante cuando uno tiene varias opciones, como les explicaba hoy antes de empezar el sermón con el tema de las palabras tan antiguas de la Biblia. Una forma es salir a buscar en los diccionarios, y otra es, cuando es una palabra como esta que se usa mucho en la Biblia, uno la sale a buscar en el resto de la Biblia y ve en qué contexto se usan esas palabras. Y a veces hay textos muy interesantes donde la palabra se usa junto con otra, como para reforzar la idea. ¿Sí? Y a mí me llamó la atención esta palabra de trabajo penoso o afanoso, cómo se la usa junto con otra para reforzar una idea. Por ejemplo, dice en Jeremías 20:18, ¿por qué salí del vientre para ver pena y aflicción, trabajo y dolor? Noten, usan la palabra trabajo junto con dolor. O sea, siempre es negativo este concepto. En el Salmo 10:14 dice trabajo y vejación. Deuteronomio 26:7 traduce trabajo, dice vio Dios nuestra aflicción, una palabra, nuestro trabajo, esta palabra, y nuestra opresión. Negativo. Salmo 90:10 habla de las personas que a lo sumo viven 90 años. ¿Se acuerdan? 80 años a lo sumo. Dice, con todo su fortaleza es molestia. Impresionante. Esa palabra molestia es esta palabra amal. Molestia y trabajo. Molestia. Traduce el Salmo 90. En Job 7:3 dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Así me han dado en herencia meses inútiles, dice otra versión, y noches de aflicción me han asignado. Noten ustedes, noches de trabajo, noches de aflicción. Este hombre no estaba trabajando de noche, no se ponía a tejer o a hacer... No, lo que está tratando de describir es que eran noches que no se terminaban más, eran agonizantes esas noches. Y usa la palabra amal, Job, para decir, no doy más. Le está explicando a sus amigos, no doy más. Hace noches que lo único que hago es trabajar, sería la idea. Me afano, me desespero durante la noche. Estoy afligido. Y en Habacuc 1:13 dice que Dios es muy limpio de ojos para mirar el mal, y dice, y no puedes contemplar la opresión, dice la Biblia de las Américas, o el agravio, dice la Biblia que tenemos nosotros, la Reina Valera. Agravio, opresión, eso es amal. Y está junto con el concepto de mal. Dios no puede ver el mal ni tolerar el agravio o la opresión. Bueno, esto es para reforzar y
explicar que lo que está tratando acá de decir Salomón no se ha vuelto loco para nada. Él está diciendo algo que ojalá nosotros entendiéramos, todos nosotros. Que no vamos a lograr en la vida demasiado por rompernos el alma, sino que vamos a lograr mucho más por buscar a Dios, por estar bien con Dios. Y entonces sí, estando bien con Dios, rompete el alma. Pero si uno se rompe el alma a expensas, digamos así, a expensas o en detrimento de nuestra relación con Dios, todo lo que estás haciendo es absurdo. No te va a servir para nada, solo es aflicción. Sacrificio en vano. Así lo vas. Y quizás en el momento no lo vea uno, pero tarde o temprano vas a mirar para atrás y vas a decir, qué ridículo. ¿Quién me animó a hacer este negocio tan malo? De dejar a Dios para hacer yo como si fuera que soy yo el Dios de este mundo, ¿no? Eso es lo que está diciendo Salomón. Y él se da cuenta ahora que porque no tiene, todo ese trabajo que él hizo no tiene la bendición de Dios, en cuanto se muera ese trabajo se va a dilapidar en las manos de un necio, probablemente. Y la idea acá, noten de nuevo en el verso 19, dice, ¿quién sabe si será sabio o necio? Y elegí la vida de las Américas porque me gusta esta traducción. Dice, sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente. O sea, el punto acá es que él no sabe, Salomón no sabe si alguno de sus hijos que lo va a suceder va a ser sabio o va a ser necio. Pero lo que sí sabe es que él va a tomar el dominio completo de todas estas cosas, las que él hizo. Y la palabra ahí dominio tiene que ver con una persona que hace lo que quiere, que tiene un dominio completo, autónomo, digamos, hace lo que se le antoja con esas cosas. Y esa es la triste realidad, que cuando uno se muere, lo que uno dejó, los que quedan hacen lo que se les antoja con eso. Uno no participa en qué va a pasar con lo que dejó, ¿no? Y esto lamentablemente es un anticipo de lo que iba a ser el hijo de Salomón. No estamos seguros de si Salomón sabía lo necio que iba a ser su hijo. No sabemos, de pronto lo sospechaba porque el hombre era muy sabio. Pero el hijo de Salomón dilapidó todo lo que hizo su padre en muy pocos años. Fíjense conmigo, por favor, Primera Reyes 11:43. Dice, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Esto para presentar a su hijo, Roboam. Y en el capítulo 12, comienza el capítulo 12 y nos dice que cuando un tal Jeroboam se enteró que el hijo de Salomón era el rey, se vino de Egipto, a donde se había escapado, para hablar con Roboam. Y dice así, lo que habló este hombre, noten, verso 4, tu padre agravó nuestro yugo. Es interesante saber esto, Salomón parece que cobraba impuestos carísimos. Interesante, este hombre, sus grandes proyectos arquitectónicos costaron mucho y la gente parece harta de tantos impuestos, 40 años de impuestos altos. Entonces este hombre, ahora que está el hijo, dice, a ver qué pasa ahora con el sucesor. Verso 4, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos, le dice Jeroboam. Jeroboam era un caudillo de las naciones de las provincias del norte de Israel. ¿Sí? Había, digamos así, 2 provincias en el sur que se llaman Judá, simplificando, y 10 provincias en el norte que al final se terminaron llamando Israel. Jeroboam era el caudillo de las 10 del norte. Y dice, bájanos por favor los impuestos y te vamos a servir todos, las 10 provincias juntas. Entonces, verso 6, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, dijeron los hombres sabios, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Verso 8, pero Roboam dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. A sus amigos le pidió consejo.
Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre, le va a decir este necio. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. Bueno, y sigue contando acá. Conclusión: las 10 tribus se fueron para siempre. Se dividió el país en 2. Y nos cuenta la Biblia, en Crónicas, que es el relato paralelo, cuando cuenta el resumen de la vida de Roboam, dice: y todos los años, 17 años reinó Roboam, todos los años de su reinado estuvo en guerra con Jeroboam. Salomón, que significa paz, tuvo 40 años de paz. Este hijo tuvo 17 años de guerra. En un instante, en menos de un año, el 83% del poder que tuvo su papá se le fue. Considerando que eran 12 provincias, se quedó con 2 este hombre. Y las otras 10 se fueron para siempre. Y el dinero, noten ustedes, capítulo 14. Noten ustedes qué pasa con el dinero de Salomón, con toda la gloria y las cosas que tenía Salomón. 14:21 de Reyes. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. Verso 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, o sea, la provincia que él gobernaba. Él gobernaba Judá y Benjamín. Y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares, empezaron a adorar ídolos durante el reinado de Roboam. El libro de Crónicas explica mejor cómo. Pero acá dice al final, de todo lo malo que pasó, se alejó el pueblo, se llenó también de sodomitas, dice el verso 24. Y al 5.º año, verso 25, del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Hasta ahí leemos. En el libro de Crónicas nos explica que este hombre Sisac subió porque Dios decidió castigar a este Roboam y al pueblo por haberse desviado de él. Dios levantó a este Sisac, y Sisac dice que subió con, no recuerdo la cantidad, pero innumerables soldados y carros, y saquearon todos los tesoros del templo y de la casa real y todo lo que había construido Salomón. A los 5 años que Salomón había muerto, ya los escudos de oro eran de bronce ahora. Miren ustedes, este hombre, volviendo a Eclesiastés, sospechaba algo, me imagino, ¿no? Se intuía. No sé si sabía tanta necedad de su hijo, pero por lo menos sí era capaz de darse cuenta que ninguno de sus hijos iba a tener las pilas que tuvo él, las ganas, esa sabiduría, el emprendimiento, lo que sea, y se daba cuenta que eso mucho no iba a durar. Qué lástima que a veces nos damos cuenta cuando ya a veces no hay demasiado tiempo para rectificar, ¿no? A veces nos ponemos caprichosos con algo y le damos, y cuando queremos acordar, o sea, en el momento alguien si nos dice, en el momento que estamos a tiempo de no meter la pata, no les hacemos caso. Qué trágico, y trágico de Salomón, que se da cuenta al final de su vida que fue una tontería todo. Gracias a Dios dejó Eclesiastés, quizá de todas las obras de Salomón lo más valioso, y Proverbios, ¿sí? Para enseñarnos a no meter la pata como él en cosas así. Bueno, nuevamente el punto acá es la estupidez de vivir como si Dios no existiera, ¿sí? Si uno se decide a vivir de esa forma, todo el esfuerzo que uno haga va a ser un sacrificio interminable.
penoso e interminable, ¿sí? Agrega ahora, versos 20 y 21, la opción, la posibilidad de ahora que no solo no sea un necio el que hereda todo, sino una persona, un vago, un flojo, una persona que no trabaje ni se esfuerce. Y eso lo angustia todavía más, porque este hombre sí que trabajó. Dice, por tanto, verso 20, me desesperé. Interesante. La idea es de perdí toda la esperanza. Esa es una palabra fuerte. La idea es de, me di cuenta que ya no hay remedio, que es inútil, no hay caso. Habla de un desánimo intenso. Me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado debajo del sol. Todo el resultado de ese trabajo, o todo el trabajo en sí, la Reina Valera, este fruto es un agregado, no está en el original. Los traductores de la Biblia de las Américas también intuyen que ese es el punto, el fruto. Porque lo que va a heredar el que va a vivir después de él es el fruto de su trabajo. Pero probablemente está jugando con ambos conceptos Salomón. Lo que le desespera no solo es el fruto, sino el esfuerzo que hizo para tener todo eso. Me desesperé, me desesperancé, digamos, de pensar, qué locura, ahora muero y esto queda a alguien que no hizo nada para tener esto. Nada, ni lo merece. Cuando hay un hombre, verso 21, que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, él es él, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Acá hay que pensar que es quizás el punto de contacto entre mi vida y la de Salomón se alejó demasiado, y la de mismo de ustedes. Yo no creo que ninguno de nosotros algún día se desespere por pensar que a lo mejor, no sé, un vehículo, a lo mejor tu casa, si tienes una casa propia, va a quedar en manos de tus hijos que son medios vagos. Yo no sé si produce eso una desesperación. De pronto produce un cierto placer y gozo y tranquilidad. Decir, bueno, este hombre por lo menos no va a estar en la calle, mi hijo. Es medio vago el muchacho, pero bueno, aunque sea va a tener la casita. A lo mejor la pierde, yo qué sé, porque no es muy sabio, pero no te va a desesperar. Ahora, si estás hablando de un gran empresario, sí, probablemente le desespere. Y eso es lo que me parece que pasa acá. Salomón fue uno de los reyes más emprendedores y sabios, uno de los mejores gobernantes de la antigüedad. Y esto lo desespera a él. Buscando un paralelo de esto, me llamó la atención cómo predicó un pastor que ya está viejito, el pastor Charles Swindoll, cómo predicó este pasaje. Él fue pastor por muchos años en una ciudad llamada Fullerton, en una de las ciudades, de una de las zonas más ricas de todo Estados Unidos, donde hay mucho, mucho dinero. Y él habla a su congregación de esta manera, usando este texto. Dice, permítame ponerme en un plan terriblemente personal. No me importa lo capaces, competentes y perfectamente adecuados que sean sus hijos para llevar adelante su sueño. Hay algo en usted que ellos no tienen ni tendrán jamás. Su espíritu indomable e innovador. Él le habla a empresarios. Usted fue el soñador original, el tenaz pionero. Fue usted quien dio forma a este sueño a martillazos en el yunque del tiempo. Y aunque no poseía nada, llegó a algo. Por cerca que usted y sus hijos hayan trabajado, usted tiene cierto elemento que le falta a ellos. Y eso le preocupa, ¿verdad? Parte de lo que ellos reciben, lo reciben gratis. Y cuando uno percibe algo sin esfuerzo propio, eso engendra irresponsabilidad. Si no en la misma generación, en la generación siguiente, en la de sus nietos. Usted lo sabe, algún día la codicia va a sustituir a la dedicación. Interesante. Y esto cualquiera de nosotros lo puede corroborar en tantos documentales súper interesantes que hacen me acuerdo haber visto cómo Fiat se construyó de la misma manera y llegó el momento de que Fiat tenía que pasarle a su hijo y el hijo era un inútil, un drogadicto. Y el hombre se desesperó y se lo dio a su sobrino, que era un mujeriego y así, al final todo se pierde. Y sí les desespera, ¿cómo no? Por lo general, los hijos de visionarios así son un desastre. Porque otro de los costos, lamentablemente, que paga una persona por levantar un imperio así es que vive para ese imperio. Y sus hijos, que los críe otro,
¿verdad? O se crían solos. Es lamentable, pero es así. Bueno, no es el caso nuestro, pero aquí está en la Biblia y es interesante. Para mí no deja de ser maravilloso la Biblia. En el panorama amplio a todos nos habla, ¿verdad? Ojo con lo que hacemos con nuestra vida. No todo lo que brilla es oro. Está lleno de cartón pintado, de baratija, de espejitos de colores que te cambian, como hacían los conquistadores acá, ¿no? Te cambian chucherías por oro. Y el oro nuestro es el tiempo, la vida. El tesoro que tenemos nosotros es nuestra vida. Y se lo damos a alguien para perseguir espejitos de colores. Ese es el punto. Y Salomón le agrega a todos estos argumentos el agregado, digamos así, el plus de que además de haberse afanado como loco, por lo general cuando uno ha optado por tomar uno las riendas de la vida y hacer todo lo que mejor pueda uno, no solo está todo el día sacrificándose, sino que de noche no duerme, dice Salomón, versos 22 y 23. Porque uno cree que todo depende de uno. Estos, si se podría decir desde otro ángulo, todos estos textos hablan de la lucha por el control. ¿Yo tengo el control o Dios tiene el control? Si yo voy a tener el control, bueno, eso te va a costar y mucho. Te va a costar mucho afán, demasiado sacrificio y hasta, si querés, noches casi sin dormir. O vas a tener que usar alguna de las pastillas que venden para que puedas dormir. Porque cuando querés tener el control, hay un precio que pagar. Dice versos 22 y 23. Pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Nada. 23. Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, y ni aún de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Impresionante. Y por eso elegimos el Salmo 127. No sé si notó usted, y en este contexto de pronto para usted cobre otra dimensión. Note el Salmo 127 otra vez. En un par de semanas lo explicamos. La semana que viene tenemos Santa Cena. Y la otra vamos a hablar de este Salmo precioso. Dice, Salmo 127.1. Y noten cómo dice, a propósito, noten, no había visto nunca esto. Noten el título del Salmo. La prosperidad viene de Jehová. Y noten lo que dice abajo. Cántico gradual. ¿Qué dicen sus Biblias? ¿No dice para Salomón? Impresionante. Me pongo contento porque no había visto esto. Pero yo, estudiando esto, dije, bueno, esto es el Salmo 127, en otras palabras, lo que está diciendo acá Salomón. Y es exacto. Miren ustedes lo que dice esto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Ves? Si no tenés la bendición de Dios, todo tu esfuerzo, tu sacrificio es absurdo. No te sale. Y uno es consciente de eso, muchas veces en la vida. Uno es consciente, debería ser consciente. Cada tanto tener un chispazo de luz y decir, no, pero yo por más que me rompa el alma no puedo cubrir todas las bases, no puedo estar atento a todo, no puedo. Algo se me puede escapar. Si el Señor no me está bendiciendo, así en un momento todo puedo perder. Bueno, lo demás lo explicaremos, pero qué impresionante de pensar. Porque me relacioné por esto, a su amado dará Dios el sueño. A su amado dará Dios el sueño. A la persona que Dios bendice, Dios le da la tranquilidad de poder descansar. El que vive como si Dios no existiera, tiene lamentablemente como consecuencia, vive como loco. Y eso concluye acá, versos 24 al 26, que es la nota positiva, hasta ahora la primera nota positiva del libro y una de las más positivas de todo el libro. Quizás la más positiva de todo el libro es esta. Y en el contexto de lo que venimos hablando va a ser fácil entender esto.
porque esto ha sido muy malentendido a lo largo de los años, de los siglos. No está ahora Salomón acá proponiendo vivir como hedonistas, disfrutando de la comida, porque total no tiene nada de sentido, entonces comamos, porque es lo único que hay para disfrutar en esta vida. No es lo que está diciendo Salomón. Noten lo que dice. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Biblia de las Américas. Dice la Reina Valera: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Lo que está diciendo Salomón es que la persona que puede disfrutar de su comida, de su bebida y aún de su trabajo es la persona sobre la cual está la mano de Dios. Es un regalo de Dios poder disfrutar de la comida, de la bebida y aún de tu trabajo. Eso te lo regala Dios. Y es muy lindo la forma que lo dice, porque dice, ella vino hablando del trabajo, que es duro, el trabajo, duro. Y acá lo que está diciendo, lo dice de una forma rara, porque dice que para el hombre comer y beber, disfrutar la comida y la bebida, eso viene de Dios, y decirse que su trabajo es bueno. Es muy lindo esto. La idea es la persona que trata de encontrar lo bueno en su trabajo. Ese es el punto. Que trata de buscarle las cosas buenas a tu trabajo y trata de disfrutar, aún siendo un trabajo, porque después de Adán y Eva, dice: con el sudor ganarás el pan de tu frente. Con el sudor de tu frente, ganarás el pan de cada día, ¿no? O sea, siempre después de la caída del hombre hay un elemento desagradable en el trabajo. Hay algo que no es, que todos los días nos levantamos con una felicidad bárbara de salir a trabajar y nos encanta, y si no trabajamos, los sábados y domingos no sabemos qué hacer y queremos volver el lunes como locos a trabajar. No. Hay algo que sí es un trabajo, es penoso. Pero el hombre que Dios bendice le encuentra la vuelta para disfrutar aún de su trabajo. Eso es lo que está diciendo acá. Se dice a sí mismo, o dice que su trabajo es bueno. O en la Reina Valera dice: su alma se alegra en su trabajo. Es la idea. O sea, él se convence a sí mismo que su trabajo es una bendición. Le encuentra, digamos así, tiene una perspectiva distinta la persona que es bendecida por Dios. Qué precioso. Para mí es precioso. Después de veníamos con tanta cosa tan intenso y tan triste todo, tan lúgubre, de golpe entender que Dios bendice, y esta es la gran bendición. En tantas iglesias hoy hablan de Dios. Venga, que Dios le va a bendecir, que Dios le va a bendecir. La bendición preciosa no es que Dios nos dé un montón de cosas, sino que podamos disfrutar lo que sea que nos dé o que tengamos. Eso es la bendición. Salomón tuvo todo lo que ninguno de nosotros jamás podrá tener y no lo pudo disfrutar porque le dio la espalda a Dios. Y es muy interesante cuando Jesús, Mateo capítulo 6, está hablando de los afanes de este mundo, de cómo nos afanamos por la comida, por el vestido, por la salud, por el techo. Cuando está hablando del vestido dice: mirad los lirios del campo. Dice: ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Interesante, está hablando de flores, ¿no? Dice: así que tranquilícense, el Señor les va a proveer. Hermoso de pensar. Porque otra vez ahí el mensaje de Jesús es: Dios les va a dar lo que necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y no es que la Biblia nos propone a nosotros de ser unos vagos que estamos todo el día cantando canciones y leyendo la Biblia y que el Señor nos tire algo desde el cielo. No ese es el punto, está claro, yo creo. Y lo podemos ver por toda la Biblia. El apóstol Pablo fue incansable, un trabajador incansable. Jesús mismo trabajó en todo el tiempo que estuvo sobre este mundo. No descansó casi. Lo que estamos hablando es de que acá la clave para que realmente te vaya bien en la vida es, punto 1 es Dios. Debemos aferrarnos a Dios, buscar a Dios, honrar a Dios, temer a Dios, y el Señor nos va a bendecir. Y si el Señor no nos bendice, no hay nada que nosotros podamos hacer que va a mejorar esa situación. No hay caso. Y acá el verso 25, que está raro.
verdaderamente el texto original está como toqueteado, digamos así, porque les ha parecido raro, por lo visto en el pasado, y alguien lo quiso arreglar. Entonces hay manuscritos de una forma y hay manuscritos de otra forma. Interesante, porque dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Dice la Reina Valera. No es lo que dice. No es lo que dice el original, pero sí en el original el problema es que está el pronombre personal yo y no él. Y eso suena raro. La idea aparentemente es que Salomón acá quiso como poner, así como cada tanto cita un proverbio, como que hubiera puesto entre comillas algo que Dios dice. Nadie puede comer, como dice acá, y cuidarse mejor de lo que yo lo puedo hacer, diría Dios. Es porque acá está hablando de la persona a la cual Dios bendice. Nadie puede, como dice el Salmo 127, lograr mejorar lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Sí? Por eso hay algunas versiones que le han cambiado y han puesto el pronombre personal él. Y es lo que dice la Reina en la Biblia de las Américas. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Sin Dios. Es la idea. ¿Sí? No tiene sentido acá que después de llegar al clímax Salomón, de que dice, bueno, sin Dios no podemos disfrutar de nada, que ahora diga, bueno, ¿quién va a comer mejor que yo? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que está diciendo es como si hablara Dios, es yo, ¿sí? Y entonces ahora, en el verso 25, el 26 dice algo que de pronto es chocante también, pero es una realidad, en muchos casos, no en todos. Porque la persona que agrada a Dios. En el original la palabra ahí está, es la palabra bueno, tov. Es la idea que haya favor a los ojos de Dios. Acá está en pasivo, digamos, no es que yo agrado a Dios porque yo soy mejor que mi vecino, sino es Dios por alguna causa me favorece a mí o lo favorece a usted. Pero no es algo que yo hago por mi performance, algo que Dios se fije en mí, ¿no? La persona que tiene el favor de Dios, Él le da sabiduría, conocimiento y gozo. La primera vez que aparece esta palabra en todo el libro y después aparece otras veces. Precioso, hasta ahora no hay gozo en todo lo que había dicho, cero gozo. Todo es sacrificio, todo es vanidad, todo es inútil, todo es vacío. Y ahora dice Salomón, yo me he dado cuenta, al final de mi vida, que cuando una persona tiene la mano de Dios sobre su vida, ha encontrado el favor de Dios, esa persona tiene sabiduría, tiene conocimiento y tiene gozo. Mas al pecador, también primera vez que aparece esa palabra, le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Es impresionante que aparezca la palabra gozo y que aparezca la palabra pecador. Salomón, en un sentido, se da cuenta que todo este experimento que él vino haciendo es pecado. Una persona que se ha propuesto vivir como si Dios no existiera es un pecador. Y es un problema moral eso. Es un asunto serio y es un asunto moral. Que Dios juzga, Dios condena y por supuesto Dios no bendice cuando una persona se pone en esa postura. ¿Sí? Y así le fue a su hijo Roboam. A Salomón, la verdad, si uno se da cuenta, todo lo que pasa con Roboam y Jeroboam tiene que ver también porque Salomón sufre las consecuencias. Solo que Dios decidió, por alguna razón, posponer las consecuencias de la maldad de Salomón, porque Salomón fue un gran pecador. Pero Dios quiso bendecirlo, lo exaltó, le dio todo lo que le dio y decidió intencionalmente castigar el pecado de Salomón, dándole un hijo necio que dilapidó todo, pero instantáneamente, de lo que había hecho su padre. Así es. Porque el hijo podría haber escuchado, los consejeros le dijeron lo correcto. El hijo no escuchó, Dios estaba involucrado en eso. Jeroboam vino, Dios estaba involucrado en eso. Vino Sisac, el rey de Egipto, Dios estaba en eso. Y así cuando uno empieza a ver, en la vida nuestra pasan esas cosas. Y por eso esta es la gran enseñanza, que nosotros deberíamos tener temor de Dios. No por conveniencia, o no de una manera
egocéntrica, digamos, como si todo girara alrededor mío, pero de una manera sensata. Este es el mundo de Dios y yo soy invitado a estar en este mundo de Dios. Y no puedo vivir en este mundo de Dios escupiendo en la cara de Dios, digamos así, o dándole la espalda a Dios y pensando que igual todo va a salir bien, que no pasa nada. Sí que pasa. Sí que pasa. Leemos en la Biblia de muchas personas que en el momento que desobedecen a Dios instantáneamente, no sé, son fulminados. Así pasó varias veces. Y a nosotros no nos pasa eso. Y a veces hemos llegado erróneamente quizás a la conclusión intuitiva de que, bueno, somos todos pecadores, ¿qué va a ser? Y entonces eso lo tomamos como una licencia para aflojar nuestros estándares y hacer lo que nos parece. Total, Dios igual no mata más a nadie así. Y no, probablemente no. Pero sí Dios nos quita gozo. De pronto no te quita cosas, de pronto sí, no sabemos. Pero sí, seguro, el camino de los transgresores, dice la Biblia, es duro. Sí nos quita gozo Dios, instantáneamente. Y nos quita capacidad para disfrutar lo que sea que nos haya dado, aunque nos deje eso que nos haya dado. No es matemático que nos va a pasar, nos vamos a enfermar o nos va a pasar una desgracia cada vez que le demos la espalda a Dios, pero que alguna consecuencia va a haber, sí va a haber. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es un problema, porque todos nosotros somos pecadores. Y somos incurables. ¿O no? Yo lo soy. Yo hablo de esto y sé que no duro un día seguido de una manera impecable en todo sentido, ¿no? Y eso nos tiene que hacer pensar que necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que responda por nosotros, un buen abogado, diríamos a nivel humano. Necesitamos un buen abogado que nos defienda, porque estamos fritos si no. Y eso es lo que la Biblia nos habla, eso es lo que habla el Nuevo Testamento. Para eso vino Jesús. ¿Sí? No vaya usted confundido acá como conclusión de una charla así, de pensar, bueno, me voy a poner las pilas, voy a tratar de escribir derecho, de portarme bien, así todo me va bien. Pues no va a poder usted. Nadie puede. La Biblia dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos ayude, que nos rescate, que nos perdone, que limpie nuestros pecados y nos ayude a caminar como Dios quiere. Y eso es Jesucristo. ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que por favor la bendigas en nuestro corazón y nos ayudes a crecer en sabiduría, en entendimiento de cómo tú has diseñado este mundo, de cómo la vida funciona, Señor, a la luz de tu existencia, tu realidad. Por favor, ayúdanos a ser conscientes cada momento, Señor, de que tú eres real. Y las cosas que tomamos por reales en realidad son todas ficticias, son pasajeras, son temporales. Y a pesar de que las podemos tocar y palpar, en realidad todo eso se va a consumir todo y todo eso es como un decorado de un estudio de cine, Señor, todo diseñado para engañarnos, seducir nuestros sentidos y distraernos de una sincera fidelidad a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender que no es que tú eres un aguafiestas que estás tratando de que no disfrutemos la vida, sino es al revés, exactamente al revés, que sin ti esta vida es imposible de ser disfrutada, Señor. Por favor, ayúdanos a verte como tú eres, a entender que tus normas están puestas para nuestro bien, Dios, y no para sacarnos placer o sacarnos gozo. Ayúdanos, Señor, a creer en ti y descreer de tanta propaganda diabólica y mundana que nos rodea, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.